Hola chicas y chicos, qué gusto nuevamente estar aquí después de un receso de vacaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de la nomenclatura. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, cuando hablamos del cloro, que es con el que actualmente se hace, muchos hacemos la limpieza, en realidad cuál es su fórmula y cómo se obtiene en una ecuación química, cuál es la reacción química, que por cierto el cloro no en su forma original y natural es un gas. El cloro es un gas de color amarillo verdoso y en realidad lo que nos venden a nosotros es ese desinfectante, se llama hipoclorito de sodio, para que veamos en la nomenclatura en realidad de dónde se obtiene, cuál es el origen, ¿verdad?, en la ecuación química. Y también hablando del bicarbonato de sodio, el que podamos escribir la fórmula y de dónde sale esa fórmula, desde su origen, donde se inicia la reacción química y la forma de nombrarlos. Como pueden ver aquí les hice este esquema para que podamos conocer a ciencia cierta de dónde se originan los nombres que se le dan a nuestros compuestos químicos. Si se fijan aquí en la parte de arriba donde dice compuestos inorgánicos, recuerden que un compuesto inorgánico, ahora sí que literalmente lo opuesto de un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos son los que conocemos como las moléculas que se encuentran en los seres vivos. Generalmente acuérdense de la palabra chonis, ¿se acuerdan? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces los compuestos inorgánicos son aquellos que no contienen carbono dentro de su fórmula química. Entonces, inorgánicos en este caso trabajaríamos solamente con los compuestos que contienen un metal y un no metal. Ok, y entonces, para poder clasificarlos, entonces, los compuestos inorgánicos se clasifican, recuerden que si observan en su tabla periódica, tenemos que todos los elementos que se encuentran aquí en la tabla periódica pues son sustancias puras y solamente están conformados por átomos todos iguales. Entonces aquí solamente tenemos elementos de una sola sustancia: hidrógeno, litio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Se llaman compuestos binarios cuando la palabra bi significa dos, cuando nuestro compuesto o sustancia química ya está combinado con dos elementos diferentes. Y se llaman compuestos terciarios cuando se encuentra dentro de la fórmula tres elementos diferentes de la tabla periódica, y cuaternario cuando son cuatro elementos químicos diferentes que forman un compuesto químico. Ahora, ¿qué pasa con estos compuestos inorgánicos? Se les llama óxidos a la combinación del elemento químico oxígeno, que en este caso está formado como una sustancia química que es un compuesto diatómico. Recuerden que ya es un compuesto cuando hay la unión de dos o más átomos. Entonces el oxígeno en su forma gaseosa pues es la unión de dos átomos de oxígeno. Si lo ponemos a reaccionar con un metal, ¿verdad?, bajo agregando energía, va a reaccionar y al producto obtenido se le llama un óxido básico. Ese óxido básico, si ustedes a su vez lo ponen a reaccionar con agua, nos va a dar un hidróxido. Esa es la nomenclatura que existe. Yo aquí se los estoy representando de qué manera. Al metal es la M y nos está diciendo N más, que tiene este superíndice, se está hablando del número de oxidación de ese metal. En otra videos que ya hemos visto, vimos cómo era hablar de los números de oxidación. Y que se forman este tipo de iones, ya sea porque ceden o jalan electrones. Son positivos, son cationes porque se dieron electrones y quedaron cargados positivamente. Y entonces el oxígeno, él generalmente, que esto se los voy a poner también ahorita en una tablita, los números de oxidación comunes. El oxígeno generalmente va a trabajar con carga 2 menos.
Y también hubo una clase que ya les dije cómo saber que podemos formar los compuestos químicos. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos la carga del metal y del otro lado, en este caso el oxígeno siempre va a ser 2 menos, lo único que tenemos que hacer es cruzar las cargas como subíndices aquí abajo, ¿se acuerdan? Y este 2 menos lo vamos a pasar del lado contrario en la parte de abajo, pero sin el signo. Solamente pasamos el 2, aquí está escrito. Y en el caso del metal, pues esa N, que puede ser 1, 3, 5, 7, 9 o un número par, no sabemos, va a pasar del lado contrario abajo. Por eso le pongo aquí N, sin la carga. Y quedamos que este es un óxido básico. Este ya es un óxido, porque aquí tenemos la presencia del oxígeno. Y es un óxido de un metal. Y si lo ponemos a reaccionar con agua, entonces este óxido metálico va a formar otro compuesto químico que se llama hidróxido, y es el hidróxido del metal. Y si se fijan cómo se hace aquí la formulación, o sea, recuerden que aquí el agua está formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Entonces aquí tenemos un grupo oxidrilo, se llama, que es el grupo H, y unido a un metal, ¿ok? Después tenemos aquí qué pasa cuando pongo a reaccionar el oxígeno con un no metal. Este no metal entonces ahora se va a llamar un óxido ácido. Y si ese óxido ácido lo pongo a reaccionar con agua, se va a llamar ácido. De aquí es de donde se origina cuando hablamos que ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ¿sí? Y también vamos a ver que de los ácidos también podemos se convierte en un anión. ¿Cómo sería aquí nuestra fórmula, nuestra representación? Pongo el no metal con su número de oxidación, y es con el oxígeno que tiene carga 2 menos, que es su número de oxidación. Cuando yo uno un no metal con un oxígeno, entonces ¿qué me va a dar aquí? Entonces otra vez cruzo las cargas, el número 2 menos lo cruzo aquí abajo, por eso pongo no metal que con un 2 abajo, y esta N que representa el número de oxidación del no metal lo voy a cruzar del lado contrario abajo, y así es como formo el compuesto químico. Y ya estoy formando un óxido que por proceder de un óxido no metálico también se le llama anhídrido. Y este anhídrido, cuando lo pongo a reaccionar con agua, entonces me va a dar este otro compuesto, que es el ácido, del no metal, ¿sí? Y de aquí también surgen los aniones. Chicos, en este otro recuadro que les estoy mencionando, tenemos que hay 3 formas de nombrar a los compuestos químicos. Pues uno diría, pues bueno, debería de haber una sola forma, pero recuerden cuando inicialmente hubo descubrimientos, los científicos empezaron a sintetizar nuevas sustancias, a poder nombrarlas, pues por primera vez se nombró a el método que ahora se conoce como el método clásico o tradicional, aquí en esta parte del lado izquierdo. Y ahí es donde se ocuparon prefijos y sufijos que corresponden aquí a la parte de arriba, que les estoy poniendo aquí. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de oxidación, entonces se les ponían las terminaciones, ya sea al principio y al final. En este ejemplo, vamos a suponer que yo estoy trabajando con un elemento químico que solamente posee un número de oxidación, por ejemplo los del grupo 1, ¿no? ¿Cuál va a ser su número de oxidación? Si nada más tienen un electrón de valencia, pues lo van a donar, ¿no? Entonces siempre va a ser el catión más 1. De estos ejemplos, ¿de cuáles podría yo estar mencionando? Vamos a poner, por ejemplo, el sodio. Tenemos el sodio, que tiene carga 1 más. Y entonces quedaría aquí 1 más, y la terminación nos dice nuestro recuadro que sería terminación ico. Surgió ya con el tiempo otra forma de nombrarlos, que es el stock,
donde se indica el número de oxidación con número romano del elemento del metal. ¿Cuál es su número de oxidación? En el caso ya de años posteriores, cuando surgieron sociedades químicas, surgió la IUPAC, que es la Asociación de Unión de Química Pura y Aplicada, y dijo que la forma sistemática y más correcta de no incurrir en errores, era indicar el número de átomos que existe de cada elemento, con prefijos o que se ocupan en raíces griegas: mono 1, di 2, tetra tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, septa 7, etcétera, ¿no? Dependiendo cuántos existieran ahí. Entonces, ahora sí, miren, aquí les estoy poniendo el primer ejemplo. Vamos a empezar con el grupo 1 de la tabla periódica. En la tabla periódica ustedes saben que en el grupo 1 los metales que tenemos allí, el hidrógeno no se cuenta porque es un gas. Tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Todos, recuerden que tienen grupo 1, valencia 1, y tienden a ceder ese electrón. Entonces, como siempre lo ceden, quedan cargados positivamente. Es lo único, siempre no va a tener otro número de oxidación. Entonces, por eso escribimos aquí, entonces, sodio más 1. Chicos, aquí vamos a empezar entonces con el grupo número 1, que es el del sodio. En el grupo 1, entonces les puse aquí la ecuación y vemos que el sodio entonces tiene carga 1 más porque se dio su electrón, el oxígeno 2 menos, y lo pongo a reaccionar con el oxígeno, entonces nos va a dar un óxido. Recuerden que porque está presente el oxígeno, entonces, y ya después que se forma el óxido de sodio, entonces ponemos a reaccionar con agua y nos va a dar el hidróxido de sodio. Y recuerden entonces, en nuestra fórmula nos dice que cruzamos el 2 del lado contrario, que está aquí abajo, luego cruzamos el 1 del lado contrario del oxígeno, no se escribe, y aquí está esto balanceado. Ponemos hidróxido de sodio, y ya dijimos que no podemos, no tiene caso ponerlo entre paréntesis, porque aquí la carga más 1 del sodio se pone acá afuera, y el 1 no se escribe, y aparte no trabaja con ningún otro número de oxidación, entonces no hay necesidad de ponerlo entre paréntesis. Son 2 sodios, véanlo, está balanceado, 2 sodios del otro lado, aquí tenemos 2 oxígenos, 2 le afecta a toda la molécula, entonces quiere decir que hay 2 por 1, 2 sodios, y 2 del 1 del hidrógeno, 2 por 1, 2 hidrógenos, aquí hay 2 hidrógenos, está correcto. La primera nomenclatura clásica o tradicional nos dice ocupar el prefijo, entonces, y sufijos. Como solamente existe el sodio con un número de oxidación más 1, es el único. Cuando solamente hay un solo número, la terminación es ico, no lleva antes sino al final la terminación ico, y entonces sería óxido, y le ponen el nombre del sodio, en este caso es sodio, le quité las últimas letras, entonces óxido sódico, ¿no? Como vemos en la tablita, óxido sódico. Luego en el sistemático o IUPAC nos dice indicar el número de átomos. En este caso, si somos estrictos, fíjense en la formulita que ahora, como solamente hay un oxígeno, yo tendría que decir que es monóxido de, ¿cuántos sodios? 2. Monóxido de disodio. Sería, digamos, apegándonos al nombre de IUPAC, pero como solamente es un número único de oxidación, no va a haber 2 óxidos, ni va a haber 3 sodios, eso no va a haber. Entonces, se le conoce con el nombre único de óxido de sodio, y de monóxido de disodio no se ocupa, es el nombre correcto, el de en medio, el azul. ¿Ok? Luego en el stock dice, indique usted el número de oxidación con número romano. Entonces, como sabemos que es un óxido el que se está formando, entonces un óxido de sodio, ahí sí damos el nombre completo del metal, óxido de sodio con número de oxidación, pues ya sabemos que es 1, que de hecho no hay, es redundar, porque es el único, no se trabaja, no va a haber con otros números diferentes, pero se los pongo aquí para que sepamos que si no estamos, cómo se escriben los 3 casos, apegándonos a la IUPAC, pero repito, todo el mundo lo conoce como óxido de sodio. Después, cuando ya se formó el hidróxido, vamos a nombrarlos, nos vamos a ayudar con el mismo nombre, en el caso de la clásica o tradicional. Entonces ya se forma un hidróxido. Cuando vean ustedes el grupo OH, es un hidróxido.
Entonces hidróxido y se va a quedar con la misma terminación, hidróxido sódico. Y en la sistemática OYUPAC dice nombre usted la cantidad que existe de cada uno. Entonces, como este grupo funcional, se llaman grupos funcionales, ya sabemos que es hidróxido y solamente hay uno, tendríamos, si fuéramos estrictos, tendríamos que decir monohidróxido de monosodio, ¿no? Porque nada más hay uno. Hidróxido de monohidróxido de monosodio. Pero eso igual sería redundar mucho porque no trabaja con más números de oxidación, por eso ya se queda y se entiende que es el único compuesto químico que existe, hidróxido de sodio. Y en el stock indique usted el número de oxidación con número romano. Entonces se pone hidróxido de sodio, que si fuéramos exactos, pues el número de oxidación es 1, pero repito, no hay necesidad tampoco de ponerlo porque no existe otro aparte de sodio más 1. ¿Ok? Bien, chicos, aquí entonces tenemos en el caso del hierro, si ustedes buscan en su tabla periódica, el hierro está en el grupo 8. Él, como está dentro de los elementos de transición, no cumple con la regla que anteriormente les había mencionado, que el grupo nos da el número de oxidación. Si era par, por ejemplo, grupo 4 quiere decir que va a trabajar con 2 y 4. Ellos son de transición, entonces no cumplen así. El fierro finalmente trabaja en la tabla periódica, en muchas tablas les viene indicando que trabaja solamente con 2, número de oxidación 2 y 3. Por eso se los estoy poniendo yo aquí. Fierro 2 más y fierro 3 más, porque son metales, forman cationes, van a ceder, entonces son carga positiva, van a reaccionar con el oxígeno en forma de iónica, es 2 menos. La fórmula que se va a formar, la fórmula, ¿verdad?, del producto es, cruzamos las cargas, el 2 va aquí abajo del lado contrario del fierro y el 2 del fierro va del lado contrario del oxígeno. Aquí lo estoy poniendo y que lo vamos a poner a reaccionar con agua para que forme un hidróxido. Y resulta pues aquí que en matemáticas, así como muchas veces le sacamos mitad, se ha visto que este compuesto no existe así propiamente como 2 fierros unidos a 2 oxígenos, sino que existe un átomo de hierro por uno de oxígeno. Entonces por eso se lo estoy poniendo aquí abajo, pero aún si pusieran la fórmula de acá arriba, hay que balancearla. Y aquí nuevamente recuerden que al momento de poner el hidróxido, la carga, lo que hacemos también ocupamos aquí la carga del hierro 2 más, lo cruzamos del lado contrario abajo del grupo oxidrilo, y entonces ponemos S2 y el grupo OH, el grupo oxidrilo, ellos generalmente trabajan, no se los había puesto, el grupo oxidrilo trabaja como OH menos, es un anión. Entonces si es 1 menos, pues el 1 lo cruzamos acá abajo y no se escribe. Y aún sacándole mitad a la fórmula de arriba, entonces es el óxido de fierro o monóxido de fierro, porque nada más tiene un oxígeno, con el agua reacciona y forma un hidróxido de hierro. Pero sí debe llevar la carga, en este caso porque estamos trabajando con la carga 2 más, desde aquí lo venimos arrastrando y por eso lo cruzamos del lado contrario abajo. Vamos a nombrarlos. En el método clásico tradicional hay que ocupar prefijos. Si se fija, nada más el fierro trabaja con 2 números de oxidación. Entonces, de acuerdo a nuestro recuadro, nos dice que cuando solamente tenemos 2 números, el número menor o inferior es terminación oso y el superior es terminación ico. En este caso tenemos 2 y 3, entonces el número 2 es inferior al 3, entonces la terminación debe ser terminación oso. ¿Ok? Y por eso estamos poniendo que es óxido ferroso. Aunque es hierro, en el habla cotidiana se decimos fierro, ¿no? Pero entonces al momento que se nombra se dice óxido ferroso. En la sistemática OYUPAC hay que indicar la cantidad de átomos de cada uno, entonces siendo estrictos es monóxido, porque nada más hay un oxígeno, de hierro, y solamente hay uno. Ok, entonces si fuéramos estrictos tenemos que poner entonces monóxido de hierro, pero repetimos, eso no se escribe, se da por entendido que entonces no se está trabajando con más de con más hierros, más de un hierro. Luego tenemos el stock.
La stock nos dice indica el número de oxidación con números romanos, entonces es un óxido, entonces óxido de hierro. ¿Y qué número? Desde acá lo venimos arrastrando. Óxido de hierro 2 es su número de oxidación. Óxido de hierro 2. Cuando lo ponemos a reaccionar con agua a este óxido ferroso, nos va a lanzar que forma un hidróxido y va a llevar la misma terminación. Lo único que hicimos es cambiar esta terminación porque aquí hay un hidróxido. Hidróxido ferroso lleva la misma terminación inicial para la nomenclatura tradicional. Para la sistemática OYUPAC, que nos dice, indique usted la cantidad que tiene tanto de aniones como de cationes, y entonces ¿cuántos hidróxidos tengo aquí? 2. Entonces voy a decir que es un dihidróxido de hierro, porque se está trabajando con hierro 2, no hay más que un solo, no se menciona. Podríamos ser muy estrictos, dihidróxido de mono hierro, podría ser también correcto. Y luego la nomenclatura, tenemos la stock, indica el número de oxidación. Entonces es hidróxido de hierro. ¿Qué número de oxidación? Este número que está aquí 2 lo podemos regresar hacia allá abajo o también arrastrarlo desde nuestro inicio de nuestra reacción. Y ya es 2, por eso le ponemos hidróxido de hierro 2. Luego nos vamos con el siguiente, como en internet ustedes van a encontrar que dicen que con cuántas valencias trabaja. Pero recuerden, chicos, que valencia son los electrones que están en el último orbital, pero muchas veces no todos reaccionan. Aquí estamos viendo que aunque la valencia máxima tal vez hubiera sido de 3 del hierro, aquí nada más trabajó con 2 electrones y acá también trabajó con 3 que intercambió. Entonces es número de oxidación, es el nombrarlo correctamente. Fierro 3 más, y vimos en la tabla, entonces cuando tengo 2, el número de oxidación mayor ya es sigue terminación ico. El otro fue oso y entonces el que le sigue acá es ico. Y entonces tenemos óxido, aquí que se forma, dice de la terminación óxido férrico. Luego en la sistemática OYUPAC indica la cantidad de átomos de cada uno, entonces tengo 3 oxígenos, trióxido de porque son 2 hierros, trióxido de dihierro. Y luego en la stock nos dice, de usted indica el número de oxidación del metal. Entonces, este es un óxido, perdón, esto de acá abajo es un óxido, entonces tengo óxido de hierro. ¿Qué número de oxidación tiene? Lo arrastro desde aquí, que es 3, o inclusive regreso 3, lo regreso acá arriba, y sé que este es su número de oxidación del hierro, entonces óxido de hierro 3. Cuando lo ponemos a reaccionar con agua a los óxidos de estos metales, óxidos de hierro, vamos a formar un hidróxido. Entonces empezamos con la nomenclatura clásica tradicional, que nos dice hidróxido férrico, porque es la terminación que venimos arrastrando desde el óxido, queda igual, solamente ahora se convirtió en hidróxido férrico. La nomenclatura sistemática OYUPAC indique cantidad de aniones y cationes. ¿Cuántos hidróxidos tenemos aquí? 3 trihidróxido de hierro o trihidróxido de mono hierro, si queremos ser muy estrictos en el habla. Y luego tenemos la stock, indica el número de oxidación. Entonces formamos el compuesto hidróxido de hierro. ¿Qué número de oxidación? 3, recuerden, lo cruzamos acá arriba, entonces quiere decir que ese es su número de hidróxido de hierro 3, o lo podemos recordar recordándole cómo inició la reacción química. Chicos, aquí, ¿cuál de estos dos óxidos creen que sea el que se le forma, por ejemplo, a una bicicleta o un metal que está a la intemperie? Si decimos que se oxidó, entonces es el óxido de hierro. Es la forma más estable, es con carga 2 más del hierro. Óxido de hierro 2, esta es la forma más estable. Entonces, y más común, entonces quiere decir que esta es la fórmula del óxido de hierro que se forma. Y recuerden que en contacto con el agua, si pasa mucho tiempo en la intemperie, entonces también forman hidróxidos y son bases. Entonces eso también podría ser un problema para el ambiente y la respiración de la persona. Claro, el aire se lo lleva, pero eso también anda pululando, ¿no? Entonces, de allí ya saben de dónde sale el óxido de hierro cuando se oxidan los metales en la intemperie. Chicos, entonces
Les puse aquí el ejemplo del cloro que está en el grupo 17. Recuerden que habíamos dicho para saber los números de oxidación posibles. Si es número non y el grupo era 17, valencia 7, entonces trabajaría con 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Entonces estoy poniendo empezando desde el número más grande y para poder nombrarlos. Ok, recuerden que en este otro recuadro de la nomenclatura clásica de los prefijos, cuando hay 4 números de oxidaciones diferentes, como pueden ver aquí en el recuadro, 1, 2, 3, 4, entonces la terminación para el mayor sería per ico, luego le seguiría abajo ico, oso, y para el número de oxidación más pequeño sería hipo, oso, quiere decir que iniciaría con hipo y terminaría con oso. Ok, entonces recuerden que cuando ponemos a reaccionar un metal, un no metal, como es el cloro, con un oxígeno, entonces vamos a formar anhídridos. Estos se llaman oxoácidos porque es la combinación del óxido con un no metal que tienen características de un ácido. Entonces recuerden que lo único, otra vez volvemos a cruzar las cargas, este 7 más, porque estoy diciendo que este cloro está trabajando con 7 más, lo cruzo acá abajo, por eso voy a poner el 7 abajo del oxígeno, y el oxígeno trabaja con 2 menos, lo cruzo abajo del cloro. Ok, lo voy a poner a reaccionar con agua y nos va a formar un ácido. Por eso, si ustedes se fijan, siempre que vean hidrógenos con otros compuestos químicos, metales o no metales, en este caso no metales, entonces es cuando dicen, ah, es un ácido. Entonces vamos a formar el ácido. Si se fijan, entonces vamos a sumar todo. Vamos a poner primero los hidrógenos. Tengo aquí 2 hidrógenos. Y ya aquí del lado de mis reactivos tengo 2 hidrógenos nada más. Por eso pongo el 2. En medio va el no metal, que es el cloro. ¿Cuántos tengo? 2. Le voy a poner el 2 aquí abajo. Y luego hago la suma de mis oxígenos en los reactivos. Tengo 7 oxígenos aquí con el óxido del anhídrido del cloro. Más un oxígeno del agua. Son 7 más 1, 8. Y por eso le puse aquí 8. Esto, como en matemáticas, este compuesto que se sepan así no existe y se le puede sacar mitad y sí puede existir, le sacamos la mitad, entonces queda el 1 que no se escribe, un hidrógeno, un cloro, y la mitad de 8 es 4, por eso son 4 oxígenos, ¿ok? Y de aquí sale un ion, porque si se fijan, el hidrógeno actúa como cation y todo el otro pedacito del cloro con los 4 oxígenos trabaja como un anión. Cuando se va el hidrógeno deja su electrón y al adquirir el electrón queda cargado negativamente y se forma el anión ClO4-. Ahorita vamos a ver cómo se nombra. Lo mismo va a pasar con todos los demás, ahorita les vamos a decir los nombres. Y cuando trabajamos con números de oxidación más 5, que es el cation, entonces ponemos cloro más 5 más oxígeno 2 menos, que nos va a dar el óxido o el anhídrido, el oxoácido. Cruzamos las cargas, este 5 queda del lado contrario en el parte inferior del oxígeno, le pongo el 5, el 2 menos del oxígeno lo paso del lado contrario donde está el cloro, queda 2, y estoy formando entonces ya el anhídrido o el oxoácido, que al ponerlo a reaccionar con agua nos va a dar el ácido. Nuevamente pongo la suma total de hidrógenos, son 2, en medio el no metal que es cloro, ¿cuántos hay? Son 2. Oxígenos, ¿cuánto hay? 5 que hay aquí más 1 del agua, son 6. Le saco mitad, entonces si el hidrógeno a la mitad queda 1 no se escribe, el cloro la mitad de 2 es 1 no se escribe, la mitad del oxígeno 6 es 3, por eso queda así escrito. Continuamos, de aquí sale el anión, se va el hidrógeno, deja su electrón, queda cargado negativamente y por eso queda como cloro O3- del oxígeno. Luego vamos a ver cuando tenemos el número de oxidación 3, vamos a poner cloro más 3 con oxígeno 2-. Ponemos mi fórmula, cruzo el 2-, va a quedar abajo del cloro como 2 y el cloro que tenía carga más 3 se lo cruzo abajo con el oxígeno, queda 3, entonces queda cloro 2, oxígeno 3. Más el agua, los pongo a reaccionar, van a formar ese anhídrido u oxoácido, va a formar un ácido. Le voy a sumar el total de hidrógenos que son 2, total de cloros son 2, el que va a estar en medio, y luego oxígenos 3 de aquí más 1 del agua son 4, les vuelvo a sacar mitad, tengo hidrógeno 1, cloro 1 y la mitad de 4 oxígenos es 2 y ya lo escribo de esta forma.
la forma aniónica, este hidrógeno se va, deja el electrón y por eso queda cargado negativamente y se forma el anión. En solución acuosa se separan de esa forma. Me voy ahora con el número de oxidación con +1 del cloro. En el caso del cloro le pongo aquí el +1. Recuerden que generalmente el 1 no se escribe, pero lo vamos a poner ahí +1, estamos trabajando con él. Más oxígeno 2 menos, que es la forma aniónica del oxígeno, que nos va a dar el oxoácido o anhídrido. Y vamos a cruzar carga de esta 2 menos del oxígeno, cruza abajo con el cloro, queda 2. El cloro +1 cruza abajo con el oxígeno, como es 1 no se escribe. Lo ponemos a reaccionar con el agua y de este oxoácido o anhídrido vamos a obtener un ácido. Hacemos la suma total de hidrógenos, son 2. Sigue cloros, tenemos aquí 2 en medio y escribimos el oxígeno, que son 1 del oxígeno del anhídrido más otro del agua, son 2 oxígenos. Le sacamos mitad a todo. Tenemos que mitad de 2 es 1, un hidrógeno, la mitad de 2 cloros es 1 y la mitad de 2 oxígenos, 2 sería 1. Y queda de esta forma escrito. Nuevamente, para formar el anión en solución acuosa se separa el hidrógeno, deja su electrón y deja cargada con una carga negativa a este compuesto formándose el anión. Vamos a dar los nombres. Vamos a empezar primero en la primera columnita acá abajo, cuando trabajamos con el cloro 7+, se formó este anhídrido o el oxoácido del anhídrido. ¿Cómo vamos a empezar? Recuerden que la nomenclatura clásica, deben tener en la mano su recuadro. La nomenclatura clásica tradicional se dice que se ocupan prefijos y sufijos. Como ya quedamos que el número 7 es de 4 que estamos manejando, es el superior, entonces sería la terminación per-ico. Entonces se va a llamar anhídrido per-ico, que sería per-clórico, el nombre del no metal cloro. Le quito la última vocal y entonces ocupo el prefijo per y la terminación ico. Luego la sistemática o YUPAC me dice de nombre usted el total de todos los átomos para que no haya errores. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 7. En la terminación griega, hexa es 6, hepta 7, octa 8. Entonces son 7 es hepta y estoy indicando que tengo 7 oxígenos hepta óxido. Aquí hay 7 oxígenos de ¿cuántos cloros? 2 de dicloro y el nombre del no metal. Luego en el stock indique el número de oxidación con número romano. Entonces voy a decir que sí se está formando el óxido de cloro, pero ¿qué número quedamos? Este número lo descruzo, sube acá, es un 7, o recuerdo que de dónde lo formé, acá en la reacción de arriba, entonces es número 7 y aquí ya le había puesto uno de más, 7. Óxido de cloro, 7, 5 del número romano y 2 palitos son 7, ¿ok? Luego, después de que subo la reacción, si este óxido de cloro 7 lo pongo a reaccionar con agua, vamos a formar un ácido, que es la formulita que está aquí arriba. Dice la clásica o tradicional que queda con los mismos prefijos y sufijos, ya nada más cambia el nombre, que es un ácido, porque ya tengo aquí el hidrógeno, entonces es un ácido y se queda con el mismo nombre perclórico, ¿ok? Terminación. Y luego la YUPAC dice, indique usted la cantidad que hay de cada uno. Aquí la YUPAC dice hay 4 oxígenos, que acuérdense que en los prefijos griegos es di, 2, tri, 3, tetra, 4. Entonces digo que hay 4 oxígenos y se va a pronunciar tetraoxo, refiriéndose al oxígeno clorato. Aquí, chicos, la terminación en el recuadro que les di nos dice que cambia la terminación de ico a ato, porque en disolución estos se separan en forma el anión del catión, y entonces por eso es la terminación ato, cambia de ico a ato. Recuerden, aquí revisen en su recuadro que la terminación ico pasa a ico ato, oso ito cambia a ito y y esas son las dos terminaciones, las únicas, icoato, osoito, ¿ok? Entonces es tetra, 4 tetraoxo clorato,
porque también cambió la terminación nico a ato. Clorato 7, aquí le volví a añadir otro, lo vamos a quitar. 7 porque es un número de oxidación. Aquí la IUPAC sí pide que también se indique para que no haya error el número de oxidación. Tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. De hidrógeno. Y la stock dice indica el número de oxidación con número romano. Entonces aquí continúa la tradicional, dice que se pongan los números romanos. Aquí se va a quedar con el mismo nombre. Perclorato 7, porque hay que indicar perclorato 7, que es un número de oxidación 7 de aquí, que ya lo traíamos jalando. 7 lo regresamos allá arriba, sabemos que es número de oxidación 7, perclorato 7 de hidrógeno. Lleva ahí acento. El ion, ¿cómo se forma? Porque en solución acuosa se separan, se va el hidrógeno, le deja una carga menos y ya entonces ya solamente queda el nombre de ion perclorato. Ion perclorato. Con el siguiente, la siguiente reacción que fue con cloro 5 más, que formamos este óxido o anhídrido, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se va a nombrar con la nomenclatura tradicional de prefijos y sufijos? Si el otro era perico, le sigue terminación ico nada más. Y entonces es anhídrido, el nombre del no metal clórico, terminación ico. Luego sigue la IUPAC, indique la cantidad exacta de cada átomo. Tenemos 5 oxígenos y 2 cloros, entonces penta, que es la terminación del griego penta 5, oxígenos, pentaóxido de dicloro, porque tiene 2 cloros, y la stock, que indica el número de oxidación, entonces es un óxido de cloro 5, porque su número de oxidación es 5, se lo vamos a poner porque estamos trabajando con el 5 para que no se nos olvide. Y formamos, aquí en nuestra reacción de arriba vimos que con agua estos óxidos forman ácidos. Entonces ya tenemos aquí nuestra cantidad de hidrógenos y arrastramos la misma terminación para la nomenclatura clásica o tradicional, que la terminación es cico, pero ahora se llama ácido por el hidrógeno, ácido clórico. Y en la IUPAC indica la cantidad exacta de los átomos que hay, entonces de anión y catión. Entonces tenemos trioxo, que son 3 oxígenos, tri significa 3, trioxoclor del cloro, y la terminación nico, recuerden que cuando ya está en solución acuosa, entonces pasa para determinación nico ato, entonces la terminación nico la cambio a ato, es trioxoclorato 5, indicando también IUPAC pide el número de oxidación 5, que es el que venimos arrastrando, de hidrógeno. Y luego la stock indica el número de oxidación, entonces otra vez se queda con el nombre clorato, es clorato 5 de hidrógeno, clorato 5 de hidrógeno. Y el ion que se forma es el ion, se queda con la misma terminación, el ion clorato. ¿Por qué? Porque se va este hidrógeno, le deja un electrón, por eso queda cargado negativamente a todos estos átomos y se llama ion clorato. Chicos, ahorita desde aquí, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, es que desde acá arriba le sacamos mitad, no es muy difícil, ¿cómo voy a saber qué número de oxidación tiene aquí el cloro? Lo vamos a ver más adelante, es necesario, les voy a dar ahorita rápido el repaso, pero lo vamos a ver también en reacciones de óxido-reducción. Si ya sabemos que el oxígeno trabaja con una carga 2 menos, se la voy a poner aquí arriba para acordarme. Y si yo sé que para estar unidos debe haber una zona que es el catión y otro el anión, yo ya sé que el hidrógeno, que es del grupo 1, siempre va a trabajar con 1 más, entonces le pongo carga 1 más. Pero para que sea estable, todo un compuesto, toda la suma de sus cationes más sus aniones debe de darme 0. Entonces, si yo desconozco con cuánto está trabajando aquí el cloro, con qué número de oxidación está trabajando, esa es la expresión, con qué número de oxidación está trabajando, yo voy a multiplicar 2 menos por 3 y me da 2 por 3, me da menos 6. Lo voy a poner, se los voy a poner acá abajo, nada más como un recordatorio, 2 por 3 me da menos 6 para que no se me olvide. Y yo digo, y tengo de aquí 1 más. ¿Qué número me haría falta para equilibrar mis cargas? Si tengo más 1 y tengo aquí menos 6, ¿cuántos cationes me hacen falta para llegar a menos 6? Si ya tengo 1, entonces ¿cuántos me faltan?
1 para 6, me faltan 5. Entonces quiere decir que acá arriba ese número le pertenece al cloro. Entonces le pongo 5, pero obviamente tiene que ser 5 más para que ahora sí se neutralice, porque aquí nomás tengo un átomo de hidrógeno más 1 de cloro y ya la carga da 6 más. Y aquí tengo 3 átomos de oxígeno y cada uno tiene carga 2 menos, por eso multiplico 2 menos por 3 que me da menos 6. Y así 2 por 3 menos 6. Menos 6 de aquí más 6 de acá, pues ya da igual a 0. Y de esa forma yo corroboro y yo sé que esta es que está trabajando con número de oxidación más 5. Y ya después borro la parte de abajo para que no me vaya a confundir, porque los números de oxidación son los que están arriba. ¿Ok? Aquí entonces ahora tenemos el ejemplo de nomenclatura para cuando estamos trabajando con el número de oxidación más 3 con el cloro. Esta fue la reacción, formamos este óxido o anhídrido, el oxoácido. Vamos a nombrarlo, entonces es anhídrido. Recuerden que si el 7 era para périco, el 5 ico y el 3 sería terminación oso de acuerdo al recuadro. Entonces anhídrido clor, que es el nombre del nuevo metal, y terminación oso, anhídrido cloroso. Para la UPAC nos dice indique la cantidad exacta de átomos, 3 oxígenos, 2 cloros, entonces tri, que significa 3 óxidos, trióxido de dicloro, que hay 2, y la stock indica el número con número romano, número de oxidación, entonces es un óxido de cloro 3, porque estamos trabajando con número de oxidación 3, inclusive este 3 lo regresamos acá arriba, que es el número que le corresponde al cloro. Y recordemos que cuando se puso a reaccionar con agua formamos un ácido, esta fue la fórmula final, hidrógeno, un cloro y 2 oxígenos, ¿no? Entonces ahora se llama ácido, ya cuando se adicionó su hidrógeno, es ácido y lleva la misma terminación oso, entonces cambia de anhídrido a ácido cloroso. La UPAC dice indique la cantidad exacta de átomos, hay 2 átomos, un cloro y un hidrógeno, entonces dioxo, que son 2 oxígenos, clorito, en solución acuosa, recuerden que se forman iones, entonces pasa de terminación oso a ito, entonces dioxoclorito 1, porque es un número, 3, ¿verdad chicos? 3 de hidrógeno. Y la stock dice indica el número romano de su número de oxidación, entonces sería clorito 1 de, otra vez clorito 3, perdón, estamos con el número de oxidación 3, clorito 3 de hidrógeno. Y nuevamente aquí se va el hidrógeno, deja una carga menos y entonces ya se forma el ion clorito. Ok. Chicos, entonces ahora vamos a hacer el último, que cuando trabajamos con cloro más 1, a reaccionar con el oxígeno nos da el anhídrido o el oxoácido. Vamos a nombrarlo y entonces se forma el anhídrido. Como está hasta abajo, empezamos con hipo-oso, porque yendo los prefijos y sufijos es hipo-oso, oso, ico, perico, hiper-ico. Entonces le corresponde el sufijo y prefijo hipo-oso, y entonces anhídrido, hipo, el nombre del no metal, cloro, le quité la última vocal y terminación oso, hipo-oso, anhídrido, hipocloroso. Luego la UPAC nos dice indique la cantidad exacta de átomos, nada más tengo un átomo de oxígeno, entonces mono, que significa 1, entonces monóxido de dicloro, 2 cloros. La stock me dice indique el número de oxidación con número romano, entonces es un óxido de cloro. ¿Qué número de oxidación está trabajando? Aquí hay un 1, lo regreso. El cloro es 1, entonces óxido de cloro 1. Luego, cuando lo pusimos a reaccionar con agua, formamos el ácido, que le sacamos mitad. Entonces, lleva el mismo nombre, nada más que ahora ya tiene el hidrógeno. Y entonces, como tiene el número de oxidación más 1, que es ese salda, el de hasta abajo es terminación hiposo, es ácido hipocloroso. La UPAC dice indica la cantidad que hay de cada átomo, entonces tengo un oxígeno, entonces oxo, clorito, clor del cloro, hito, acuérdense que ya está en solución acuosa, pasa la terminación de oso a hito, entonces oxoclorito 1 de hidrógeno, ¿no? De hidrógeno. Y la stock me dice indica el número de oxidación con número romano, queda con la misma terminación, es aquí me falta
sería hipoclorito 1, un número de oxidación, hipoclorito 1 de hidrógeno. Y cuando forma el anión, y nuevamente se va el hidrógeno, me deja el cloro y el oxígeno, queda con una carga menos. Como ya traía el nombre de hipoclorito, entonces el ion hipoclorito. Y de aquí viene lo que yo les decía, el cloro que estamos usando ahorita para la limpieza, diluido. En realidad esta es su fórmula porque esta es la forma del ion, pero es con el sodio, quiere decir que el sodio es una carga positiva. Y entonces se va a balancear, este menos reacciona pues para que forme la sal, que ahora se va a llamar, le quitamos el ion y vamos a poner aquí el nombre del metal. Si aquí decía hipoclorito, entonces vamos a decir hipoclorito de, o sea, este es hipoclorito, esta zona, hipoclorito de sodio, porque acuérdense que se pronuncia al revés de cómo se escribe, primero está el metal y luego el anión. Entonces primero pronunciamos el anión hipoclorito, que es toda esta zona, hipoclorito de sodio. Y de allí es de donde sale el nombre de lo que ustedes llaman cloro, que en realidad es hipoclorito de sodio. Chicos, aquí les estoy poniendo otro ejemplo para que sepamos de dónde sale lo que conocemos comúnmente como bicarbonato de sodio que tenemos en casa. Y el carbón está en el grupo 14, valencia 4, trabaja con dos números de oxidación, el 2 y el 4, lo tenemos aquí, por eso puse carbón con carga 2 más, reaccionando con el oxígeno. Como es un no metal el carbón, entonces me va a formar un anhídrido u óxido, nuevamente se cruzan las cargas abajo, quedan los subíndices 2 y 2, pero le sacamos mitad y entonces queda como un carbono con un oxígeno que después ponemos a reaccionar con agua y nos da un ácido. Y los aniones que forman, aquí si se fijan son dos hidrógenos, a diferencia de las otras reacciones que yo les había mencionado. Si se va nada más un hidrógeno va a quedar uno, porque son dos, y va a quedar una carga menos. Pero también se puede después ir el otro hidrógeno y entonces va a quedar, otra vez le añade otra carga menos a la que ya tenía, por eso se escribe 2 menos. Y en el caso de la carga del carbono con número de oxidación 4 más, lo ponemos aquí reaccionando con el oxígeno 2 menos, y entonces cruzamos las cargas abajo, el 4 se cruza con el oxígeno y el oxígeno 2 menos cruza su carga con el carbono abajo, queda carbono 2, oxígenos 4 y le sacamos mitad, entonces queda un carbono, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2, entonces quedan oxígenos 2. Y al reaccionar con agua nos va a dar un ácido, y estos son los aniones. Nuevamente, si se fijan, aquí hay dos hidrógenos en este ácido formado. Si nada más se va un hidrógeno, entonces queda una carga menos, pero sigue quedando un hidrógeno, por eso ya no está el número 2, porque nada más hay uno. Y que este hidrógeno se fuera, entonces queda este otro anión, ya sin los dos hidrógenos, y por eso se fueron dos hidrógenos, dejaron sus electrones y son carga 2 menos. Vamos a nombrarlos. Aquí en la primera reacción con carga número de oxidación 2, si tenemos nada más 2 y 4 de acuerdo a nuestro recuadro, entonces quiere decir que para 2 y 4 la terminación del número de oxidación menor es terminación oso y el de más arriba es ico. Entonces le corresponde terminación oso porque es el de más abajo y se llama anhídrido. Oxoácido, entonces es anhídrido, el nombre del metal, del no metal, anhídrido carbón, y le pusimos la terminación oso que le corresponde, terminación anhídrido carbonoso. Para el YAYUPAC, que debemos indicar cuántos tenemos cada átomos de cada uno, hay un oxígeno, es mono, que es uno, monóxido de, estrictamente hablando sería monóxido de monocarbono, pero como en realidad solamente trabaja con dos números de oxidación, pues entonces ya se puede escribir así tal cual, monóxido de carbono, que es el que todos conocemos. Monóxido de carbono se desprende de la combustión. Y tenemos la nomenclatura stock, indique usted el número de oxidación con números romanos, entonces un óxido de carbono con número de oxidación 2, lo ponemos entre paréntesis. Lo pusimos a reaccionar acá arriba con agua, formó un ácido, H2CO, y le puse aquí 3, ¿verdad chicos? Aquí hay un error.
aquí hay un error porque son 2 hidrógenos, es un carbono y son 2 oxígenos. Vamos a ponerle un 2 aquí. Sí, ok. Y ahora cambió de ser anhídrido a ser un ácido, entonces ahora se va a llamar con el mismo nombre ácido carbonoso, ¿no? Terminación oso. Y luego en las UPAC, recuerden que este es un ácido en solución acuosa, se va a separar un anión del catión y van a formar iones. Entonces dice indique usted cuántos, aquí también hay un error, indique usted cuántos átomos hay de cada uno. Ya vimos que hay 2, entonces sería dioxo, y el oso, la terminación oso, de acuerdo a nuestro recuadro, pasa a forma cuando es una anión, cambia de oso a ito, entonces dioxocarbonito, número de oxidación 2, de dihidrógeno, porque tenemos otra vez dioxo, 2 oxígenos, carbonito, el número de oxidación 2, carbonito, de dihidrógeno, porque son 2 hidrógenos, y la nomenclatura stock indica el número de oxidación con número romano. Entonces nos quedamos con el nombre anterior, que es carbonito, entonces carbonito 2, que es el número de oxidación 2 con el que he estado trabajando, de hidrógeno, y así queda. Y vámonos con el último, que es el número de oxidación 4 para el carbono. Entonces se llama anhídrido. Como su número de oxidación es superior a oso, le sigue la terminación ico de acuerdo al recuadro. Entonces anhídrido carbónico. En UPAC, indicar el número exacto de átomos, son 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Entonces di, que es 2, dióxido de carbono. Aquí no hay necesidad de ponerle de monocarbono, y de hecho es un nombre que todos conocemos, dióxido de carbono. Ok, y luego sigue entonces la nomenclatura stock, indíquelo el número de oxidación del no metal. Entonces es un óxido de carbono 4, ¿no? Le ponemos entre paréntesis 4. Cuando ya se forma el ácido que tenemos aquí en esta reacción de arriba, dióxido de carbono con agua, nos va a dar un ácido, vamos a nombrarlo, pasa de llamarse anhídrido ahora a ácido carbónico, es exactamente el mismo nombre, carbónico, ácido carbónico. En UPAC indicamos la misma cantidad, 3 oxígenos, ahora sí es trioxo, y acuérdense que la terminación ico para un anión cambia de ico a ato, entonces trioxo carbonato 4, de número de oxidación 4, de dihidrógeno, porque hay 2 hidrógenos. Y en la stock indica el número de oxidación con número romano, llevamos el mismo nombre, carbonato 4 de hidrógeno. Ahora, los aniones que se van a formar son 2, porque como hay 2 hidrógenos, si nada más se va uno, deja una carga negativa, por eso es hidrógeno, carbono y 3 oxígenos con una carga negativa. Y se va a quedar con el nombre que está aquí, carbonato de hidrógeno. Ya lo vieron, aquí está, ese sería su primer ion. Pero si se vuelve a ir el otro hidrógeno que está aquí, entonces ya nada más se va a llamar carbonato, porque ya no hay ningún hidrógeno allí y queda con carga 2 menos. De aquí, chicos, ya pudieron deducir de dónde sale el bicarbonato de sodio. Si se dan cuenta, en realidad el sodio tiene carga más, 1 más. ¿Dónde podría entrar aquí o acá para ser estable? Pues a este tiene una carga, un electrón de más, entonces ¿con quién podría compaginarse bien? Pues con un sodio, ¿no? Entonces le vamos a quitar la carga menos y le vamos a poner un sodio aquí. Ay, qué feo sodio. Y ahora es lo que ustedes conocen como bicarbonato de sodio. De lo que generalmente nos venden como cloro, en realidad es hipoclorito de sodio. Ya vimos entonces de dónde surge el nombre y la reacción química que lo origina, teóricamente en un papel. Y aquí pueden ver cómo el bicarbonato que conocemos como bicarbonato de sodio que venden en la tienda en realidad es... hasta aquí concluimos. Por favor pásenlo a su libreta, ensayen, pueden hacer lo mismo con algún elemento que sea un metal de la tabla periódica que no hayamos hecho ahorita y un no metal igual de la tabla periódica, ahí mismo les indica los números de oxidación para que puedan corroborarlo. Nos vemos.